Entonces, ya buenos días, este es el taller número 10 de la parte de álgebra y sería el taller número 16 del total de los talleres que hemos tenido hasta ahora, del conjunto por parte del Departamento de Ciencia, sección matemática. Y hasta ahora lo que hemos visto en el taller anterior era cómo resolver problemas en el cual teníamos ciertos enunciados. Ejemplo como el que está acá. Acá hay un enunciado, problema 1, y tendríamos que resolverlo. Pero hay un método, que es el método que hemos hecho hasta ahora, que tiene un nombre, se le conoce el método de Polya, y es simplemente todos los pasos que inconscientemente hice en el taller anterior, para que ustedes lo estaban viendo, y también ustedes resolvían. ¿En qué consiste el método? Es bien simple. El primer paso y la primera etapa es entender el problema. ¿Qué significa entender el problema? Es saber qué es lo que lo están preguntando, porque ese es el problema, es la pregunta. Hay que leer detenidamente y ubicar la incógnita de forma clara. Siempre los problemas que hicimos anteriormente en el taller anterior, las preguntas estaban al final. ¿Cuántas monedas eran? ¿Cuál era el precio de la entrada al cine? Y sin fin. Pero tenemos que ubicar sí o sí la incógnita. Es lo primero que tienen que hacer. No pueden hacer porque si no se van a enredar. Siempre primero tienen que ubicar las preguntas. También, por si acaso, esto es toda una etapa. Pues además de encontrar, ubicar, ver, visualizar los datos y cómo coinciden. No es que tienen que hacer todo esto, pero lo primordial es encontrar la incógnita. El segundo paso, que también lo habíamos hecho en los problemas, era organizar un plan. ¿Qué significa? Primero, si ustedes lo han visto anteriormente el problema, si se parece a alguno que ustedes han desarrollado. Y eso es lo más importante que yo les dije. Tienen que hacer, practicar. Porque a medida que practiquen, van a tener tantos problemas que han hecho que van a empezar a organizarlos mentalmente. Van a decir, este se resuelve de esta forma, este se resuelve de esta forma, y así. Pero eso solamente se los va a dar la práctica. Por eso la segunda etapa es relacionar. Si es que lo teníamos con uno que ya lo hemos hecho anteriormente. Y esa es la parte más fundamental que casi todos dicen no tiene mucho sentido, sí. Porque les va a servir para poder saltarse los siguientes pasos. Que es que por medio de la comparación, ustedes inconscientemente van a saber si los pasos están correctos o no de lo que hacen. En el caso de las preguntas anteriores, cuando primero teníamos el problema escrito, teníamos acá el planteamiento, la primera etapa nos dice que identifiquemos en primera instancia la incógnita. También nos pide que seamos capaces de identificar los datos. El segundo paso es pensar más o menos a qué tipo de ecuaciones las que vamos a obtener. ¿Qué forma tendrían? Si vamos a sumar o restar una edad, si tenemos que multiplicar un valor monetario. Entonces, esa es la comparación. Para ver si más o menos va a tener una constante la ecuación o simplemente se van a sumar o restar. Con eso en mente llevamos un plan. Puede ser escribir tal enunciado en una forma de ecuación y después que tengamos esa ecuación decir cómo la vamos a resolver. Por medio de igualación, reducción. Y por último es verificar el resultado. Siempre tienen que verificarlo. No basta con que llegue el resultado porque si no lo verifican puede que esté mal. Y eso conlleva que tienen que volver a hacer todo de nuevo. Mucha gente resuelve los problemas y no los verifica. Y no son el resultado. ¿Ya? Entonces, como resumen, es lo más importante, encontrar la pregunta. Marcar la incógnita con letra y encontrar los datos. Y cómo se relacionan, que es escribir la ecuación. Nada más, pero siempre es primero la pregunta, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo lo resuelvo? Entonces veamos acá. En esta pregunta dicen que en una sala, en un auditorio, se encuentran 180 alumnos. Entonces en una sala hay 180 alumnos. Eso es un dato, por si acaso. Después nos dicen que están ordenados en fila. El número de alumnos, me equivoqué, voy a usar destacador. El número de alumnos de cada fila
es 8 más que el número de filas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo 5 filas, en cada fila hay 5 más 8 alumnos. Porque ahí lo dice clarito, por eso hay que saber. Dice, el número de alumnos de cada fila es 8 más que el número de filas. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuántas filas hay y cuántos alumnos hay? Y ahí lo dice claramente. El primer paso es encontrar la pregunta. El número de filas. Aquí lo dice. ¿Qué es lo que pregunta? El número de filas, que la vamos a llamar X, y el número de alumnos, que lo vamos a llamar Y. Primer paso, para encontrar la pregunta. Segundo paso, señalar con letra la incógnita. Ah, que ahí ya las puse. Ahí ya me la... Uno los inconscientemente ya le puse la X y el Y. Tercer paso, ¿cuáles son los datos? Los dicen que en la sala hay 180 alumnos. ¿Ya? Entonces, pero espera. Aquí ven, porque uno diría, ¿cuántos alumnos hay? 180. Entonces 180 es el número de alumnos. Pero no es el número de alumnos. Voy a separar acá. Es el número de alumnos por fila. Considerando que todas las filas tienen exactamente la misma cantidad de alumnos. Esa es la incógnita. Yo sé que son 180 alumnos, pero yo no sé cuántos alumnos hay por fila. Y tampoco sé el número de filas. Pero si yo tengo el número de filas y lo multiplico por la cantidad de alumnos, tendría el total. Imaginemos un ejemplo que tengo 3 filas. En cada uno yo tengo 4 alumnos. Para calcular el total, simplemente tendría que multiplicar el número de filas por el número de alumnos por fila y obtendría 12, que es el total. Entonces, de la misma forma, solo podemos ver, si yo tengo 180 alumnos, tengo que saber el número de filas, que no la conozco, y la cantidad de alumnos que hay por fila para poder resolver. Entonces, es el primer dato. El segundo dato, que ese sería el dato azul, lo voy a poner con azul, porque es el referente a ese total, sería el dato rojo, que nos dice que el número de alumnos de cada fila, que sería el I, es 8 más, se suma 8, que el número de filas. Y ahí están las dos ecuaciones. Siempre siempre va a haber más de una ecuación, porque si no lo podríamos resolver. No sería un sistema de ecuaciones, podrían haber 2 o 3. Acá hay 2. Y ahora, ¿qué simplemente podríamos hacer? Es poder relacionar. ¿Cómo poder desarrollar este problema? Nos fijamos que aquí ya tenemos despejado el X, entonces podríamos hacer sustitución, el método más simple. Para este caso, tendríamos que reemplazar, tendríamos 180 igual a X, que es Y más 8, por la segunda ecuación. Estamos sustituyendo por eso, por el Y. Y eso nos quedaría un Y cuadrado más un 8Y igual a 180. Y podríamos pasar para el otro lado, restar 180. Y nos quedaría el Y cuadrado más 8Y menos 180. Y tendríamos que resolver esa ecuación cuadrática. ¿Se acuerdan que dijimos que en ciertos casos no es una ecuación que originalmente cuadrática, pero nosotros ya habíamos visto más o menos cómo resolverla? Había que preguntarse qué números multiplicados entre sí dan 180 y que sumados o restados den 8. Entonces, ¿qué números multiplicados me darían 180, pero que sumados o restados me den 8?
A simple vista se podría ver que el 18 y el 10, porque 10 por 18 me da 180 y el 18 menos 10 me da 8. Entonces, esta ecuación la puedo yo escribir como y más 18 y el y menos 10. Pueden multiplicar cruzado y van a obtener esa ecuación. Y aquí viene lo más importante, que esto no lo hemos visto en funciones cuadráticas. ¿Cuáles van a ser las soluciones? ¿Cuándo se hace esto cero? Porque estamos diciendo que eso por esto me da cero. La pregunta sería, ¿cuándo el primer paréntesis se hace cero? El primer paréntesis, el i más 18 va a ser igual a 0 cuando el i sea menos 18. Es que uno le dice calcular el inverso. Cuando el i menos 10 va a ser 0 cuando el i vale 10. Y ahí están las soluciones. El i puede ser menos 18 y el i puede ser 10. Esas son las soluciones matemáticas, por si acaso, de la solución. Que hay dos posibles soluciones, pero hay una sola que va a ser verdad. ¿Cuál va a ser? El 10. ¿Por qué? Porque el número de alumnos no puede dar negativo. No existen los menos alumnos. Entonces, no pueden ser menos 18 alumnos por fila. Suena ilógico. El único caso es que sean 10. Veamos si es verdad. Si los alumnos son 10 por fila, ¿cuántas filas van a haber? Tenemos que recordar que van a ser 18 filas, porque van a ser la cantidad de alumnos más 8. Y 18 por 10 me da 180. Cumple el primer enunciado y cumple el segundo. Vamos a hacer otro problema. De nuevo los pasos hasta practicar. Y les vuelvo a decir, esto es simplemente práctica. La parte de resolver, esto ya no lo vamos a practicar, porque es lo que más se ha dado. Se han dado 6 talleres más 8 talleres sobre eso, de cómo resolver ecuaciones. Y ahora es simplemente llegar a esto. Dice, Pedro le dice a Andrés lo siguiente, eso no es un dato, eso es una info. No sirve. Tengo 500 pesos en monedas de 10 y 50. Entonces, inmediatamente su cerebro va a decir, mira, este es el problema, se parece a los que hicimos anteriormente, de las monedas de 100 y 50. Y después los dice, el número de las de 10 excede en 2 a las de 50. Y después viene la pregunta, adivina, si fuese posible, el número de monedas de cada clase. Entonces, la pregunta, ¿cuál va a ser? Que seamos capaces de adivinar cuántas monedas son de 10, el número, y cuántas monedas son de 50, el número. Señalar con letras. El X va a ser igual al número de monedas de 10 pesos y el Y va a ser el número de monedas de 50 pesos. ¿Cuáles son los datos? Que tiene 500 pesos. Tiene 500 pesos en monedas de 10 y 50. Pero no sabemos cuántas monedas de 10 y tampoco sabemos cuántas monedas de 50. Pero sabemos que las monedas de 10 tienen un valor de 10 pesos cada una y la moneda de 50 tiene un valor de 50. Y que me tiene que dar como total 500 pesos. Y el segundo enunciado, el morado, me dice que las monedas de 10, que son el X, que esos son los números de monedas de 10, excede en 2 a las de 50. Eso quiere decir que si yo quiero comparar las monedas de 10 y las monedas de 50, las monedas de 10 son 2 más que las de 50. Son 2 monedas más que las de 50. Por eso dice que la de 10 excede, este es el mayor, las de 10. Por eso habíamos hablado de que de menor a mayor, a ese le tenemos que aumentar. Y ahí tendríamos el problema, la ecuación. Entonces, ¿cómo se van a relacionar?
510x más 50y, y el otro va a ser x 2 más y. ¿Qué método podemos utilizar? El que ustedes estimen conveniente. Pero ahí uno va jugando, porque, ejemplo, si hubiéramos hecho el método anterior, esta multiplicación de x por y, por si acaso, es una experiencia. Siempre que le aparezca el x por y, va a obligar a que aparezca el x cuadrado, que aparezcan las funciones cuadráticas. No se asusta porque uno dice, puede que aparezca. No, es siempre que aparezca la multiplicación de las dos variables. Pero como acá no hay multiplicación y es suma, pueden usar cualquier método. Está el método de nuevo, el más fácil sería poder reemplazar, sustituir. Los quedaría 500 igual a 10, y ese x que está en la primera ecuación lo sustituimos por el segundo. Y obtendríamos 20 más 10y más 50. Y que mientras estaba pensando estaba calculando, por eso puse 60, 50. Y podría juntar, me quedarían 20 más 60y, 500, restaría, me quedarían 480, dividido en 60 igual a y. Y me quedaría simplemente los 480 dividido en 60, que es 8. ¿Qué significa? Que el i, que era el número de monedas de 50, son 8. Y por lo tanto, las x son 10. Y ahí yo tendría el total. 10 monedas de 100, de 10, disculpen, y 8 monedas de 50. Y podría calcular los precios. Podría ver si es verdad. Si tengo 10 monedas de 10 pesos, 10 por 10 me dan 100 pesos totales, y 50 por 8, 400. Y 400 más 100 me da los 500. Entonces esos son los pasos que uno tiene que desarrollar en todos los tipos de problemas. ¿Ya? Ahora les voy a yo un par de minutos, unos 3 minutos, para que ustedes lo hagan tranquilamente, y el último problema lo vamos a comparar entre nosotros. ¿Ya? Entonces, partan, por si acaso el taller de este taller es el más corto, porque se espera que cuando yo les dé el tiempo ahora para después irse, ustedes aprovechen este tiempo que se les da las ventanas para poder repasar. No es que termina y ustedes no hagan nada más, sino que aprovechen ese tiempo para repasar lo que han visto hasta acá. Entonces les doy 3 minutos. Entonces, primero hay que leer tranquilamente, nuevamente, ¿qué sería? En el primer piso de un edificio de departamentos, hay un edificio en el cual
Los departamentos se refiere a las casas, por decirlo de alguna manera, a la enumeración. Pero en el primer piso, es un dato, nos dice, cada una de las puertas principales tiene 4 cristales. Cada una de las puertas tiene 4 cristales. Ese es el primer dato. Entonces, que sea el primer piso y que sea un edificio no es tan importante, sino que en un conjunto de puertas de diferentes casas, hay por cada puerta 4 cristales. ¿Ya? El segundo dato. Cada una de las ventanas tiene 6. ¿A qué se refiere con 6? Cristales. Entonces, uno tiene que ir a leer tranquilamente y dice. Entonces, en un primer piso, puedo dibujar ahí el piso, imaginando que acá hay muchas puertas, muchas casas. Vamos a poner unas 6 nomás en mi dibujo. En cada una de ellas, cada una de las puertas principales, en cada una de estas puertas, hay 4 cristales. ¿Ya? Imaginemos que la puerta tiene unos 4 cristales por ahí para poder ver. Y cada una de las ventanas, porque por eso es como raro, pero cada una de las ventanas de cada una de las casas tiene 4 cristales. Entonces puede ser vidrio completo, lo que sea. Ahora viene otro dato. Si se cuentan el total, o aquí ahí se ahorraron un espacio, dice, si se cuentan, son 172 cristales en el primer piso. Y la pregunta sería, ¿cuántas puertas y ventanas hay si el total suma 30? Y hay un dato que está incluido en la pregunta. Y después viene una pregunta que después la vamos a desarrollar. La última que dice el porcentaje, después lo vamos a hacer porque no hemos hablado del porcentaje. Pero hasta ahora lo dice lo siguiente, que en un piso, en un sector, hay cierta cantidad de casas que no sabemos, pero que cada puerta tiene 4 cristales y que cada ventana tiene 6 de cada casa. Si se sabe que la suma total de todos los cristales son 172, ¿cuántas puertas y ventanas hay en total? ¿Ya? Entonces, la primer paso que hay que hacer son las preguntas. Las preguntas dice cuántas puertas, el número de puertas, y el segundo, el número de ventanas. Después, con letras, el X va a ser el número de puertas y el Y el número de ventanas. ¿Cuáles son los datos? ¿Ya? Que cada puerta tiene 4 cristales. Aquí lo dice. Que cada puerta principal tiene 4 cristales. Y que cada ventana tiene 6 cristales, porque cada una se va a agregar 6, por eso se multiplica. Y el total de cristales son 172. Y eso me va a dar la suma. Si yo tuviera una puerta y 2 ventanas, de esta puerta voy a tener 4 cristales, por eso se multiplica por 4. Y de estas ventanas, que son 2, voy a obtener 12, porque a cada uno se multiplica 6. Y el total me daría 16 cristales. Pero acá la suma me va a dar 172. ¿Ya? Después, otro dato que está, pero ahí está mal puesto porque lo ponen al final de la pregunta y los datos no necesariamente tienen que ir al final, perfectamente pueden ir al principio, dice que el total de puertas y ventanas da como una suma total de 30. Eso quiere decir que el número de puertas más el número de ventanas da 30. Este problema en sí es bien engañoso porque uno lo quiere asociar con la realidad
y puede buscarle la quinta pata al gato. Es decir, todas las casas son iguales, por lo tanto todas tienen la misma cantidad de ventanas y la misma cantidad de puertas. Pero no necesariamente, ese dato nunca lo vamos a ver. Y eso es un problema bien grave, que uno trata de asociar, de llegar a tanto a la asociación como que llega a la realidad, pero pueden haber lugares donde fácilmente una casa tenga más ventanas que otra, un departamento. Una esquina y el otro no. Entonces, no hay que suponer tanto. Solamente los datos que tenemos, solamente con los datos que nos dan, podemos suponer correctamente. ¿Qué podríamos hacer? Resolver el sistema. ¿Cómo lo podemos resolver? Ya hemos hecho muchas veces el sustitución. Ahora simplemente vamos a hacer el de reducción. Vamos a multiplicar la segunda por 4. La primera queda exactamente igual. Pero la segunda, multiplicar por 4, nos quedaría así. Y ahora, simplemente lo que tendríamos que hacer es restar. Vamos a usar el de reducción. 4x menos 4x, 0. 6y menos 4y, 2y. Y 172 menos 120, que lo estaría dando 52. Entonces, el i, vamos a ver, sería 52 dividido, déjenme verificar, aquí había un error. Y les voy a explicar por qué me di cuenta del error. Me da 52 partido en 2, que no es un número necesariamente entero. Quedé con la duda. Dije, puede ser que haya un error, y uno tiene que verificar, siempre verifiquen los datos. No, pero no está el error. Era simplemente que tengo la costumbre de verificar. Verifiqué nuevamente el 30 por 4. Me verifiqué el 30 por S, está bien, el 4 por S, está bien, y el 30 por 4. Porque uno puede caer en la duda, puede pensar, decir, me pude haber equivocado. Uno tiene que verificar. Y tendría que el i es igual a 26. Está todo bien. Tengo que el i es 26, que es el número de ventanas. Son 26 ventanas. Aquí uno diría, entonces el número de puertas tiene que ser proporcional. No necesariamente. Lo único que yo sé es que el número de puertas más el número de ventanas me tiene que dar 30. Por lo tanto, si ya tengo 26 ventanas, lo único que me sobra son 4 puertas. Nunca vamos a ver si realmente cada casa tiene 4 ventanas, porque tiene 6 ventanas. 4 por 6 da 20, no da 26, entonces no hay forma, ¿ven? Hay una casa que por lo menos tiene más ventanas o menos ventanas que la otra. No hay forma. Ahora tenemos la solución, 4 puertas y 26 ventanas. Podemos corroborar, porque cada puerta tiene 4 cristales, 4 por 4 es 16, y cada ventana tiene 6 cristales, que me da 156. 156 más los 16 me da 172, que coincide. Y el número de ventanas más el de puertas me da 30. Después viene una pregunta que yo, si fuese por mí, no la agregaría, porque ese es un tema aparte, que son las proporciones. Pero las proporciones en cierta medida son simplemente fracciones de los números racionales. Entonces lo dicen, ¿qué porcentaje total de cristales se utilizaron en las puertas? Entonces, bien simple. ¿Cuántos cristales había? 172. Habíamos hablado esto de los 100%, que equivalen al 100%. ¿Y cuántos cristales ocupan las puertas? Si hay 4 puertas y cada uno ocupa 4, son 16. Y esa es la pregunta. ¿Cuánto es el porcentaje que no conocemos? Entonces, habíamos hablado de la regla de 3, de simplemente 16 por 100 dividido en 172. Y aproximadamente el porcentaje es 9,3%. Esa es la cantidad representativa de cristales en las puertas, considerando el total. ¿Ya?
Entonces, recuerden que estas clases son grabadas. Ahora, sí, todo por medio de la coordinación, que ustedes ocupen esta ventana que tienen, aproximadamente este taller es un poco más corto, ni tanto tampoco, para que puedan reforzar y más o menos resumir lo que han visto hasta ahora. Porque recuerden que ya mañana son las últimas 2 clases que tenemos y es simplemente para finiquitar ya el contenido total. Y cualquier duda me las pueden hacer ya mañana porque ahí vamos a finiquitar. Recuerden que esto es simplemente una nivelación. Todo lo que van a entrar en el primer semestre en el curso de matemática, elementos de la matemática, lo van a ver nuevamente. Pero siempre es bueno saber cuáles son las deficiencias de uno para que no esperar el día de la prueba o cuando empiecen a enseñar para que los cueste un poco más. Podemos desde ahora empezar a estudiar. ¿Ya? Las otras clases ya están subidas, ustedes las pueden ver todas y estas van a estar subidas dentro del día o más tarde mañana. Lo estamos viendo, cuídense y que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe.